¿Cuál es tu mejor historia de experiencia con fantasmas o paranormal? Hola de nuevo a todos, y bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. ¿Cuál es tu mejor experiencia con un fantasma o algo paranormal? Por favor, recuerden darle like, compartir y suscribirse. La más aterradora fue una noche, mientras me cepillaba los dientes. Me los cepillaba con normalidad, como uno suele hacer, cuando de pronto la puerta del armario detrás de mí empezó a sacudirse violentamente sobre sus bisagras, como si alguien estuviera golpeando desde dentro. Gritaban con todas sus fuerzas, y golpeaban la puerta como si su vida dependiera de ello. Duró solo, como mucho, 4 o 5 segundos, y me quedé mirando la puerta, atónito. He escuchado muchas historias de personas que han vivido cosas similares y simplemente salen corriendo aterradas, pero yo estaba más sorprendido que asustado, que eso realmente hubiera ocurrido. Después de unos minutos, me di cuenta de que todavía no me había movido, y me convencí de que debía haber sucedido de verdad, de lo contrario no estaría en la posición exacta en la que me encontraba. Lo que me terminó de convencer fue que lo mismo ocurrió exactamente la noche siguiente. Dios sabe que estaba aterrorizado de cepillarme los dientes la tercera noche, pero nunca volvió a suceder. Mi madre murió en nuestra casa cuando yo tenía 17 años. Estaba preparándole un sándwich de queso a la parrilla a mi sobrino, cuando tuvo una embolia pulmonar y falleció en la cocina, frente a la estufa. Mi papá consiguió una nueva novia y se mudó. Mi hermano menor tenía 14 años y yo tenía 17. Comenzamos a hacer lo que la mayoría de los adolescentes hace cuando no tienen supervisión: fiestas. Una noche, mi hermano estaba a punto de subir a su habitación con su novia. Estábamos fumando en la casa de mi mamá y habíamos bebido un poco. Y lo único que puedo imaginar es que ella estaba enojada por todo eso. La novia de mi hermano pasó caminando frente a la estufa y se desmayó. Aún no había bebido nada. Solo dijo que se sentía mareada y cayó casi exactamente en el lugar donde mi madre había muerto. Luego, las sartenes que habíamos apilado sobre el quemador trasero de la estufa salieron volando al suelo. La casa en la que crecimos tenía tanta actividad, que varios de mis amigos tenían miedo de volver. Y sinceramente, no los culpo. Yo también tenía miedo de estar ahí, incluso a plena luz del día. La primera vez que tuve una parálisis del sueño fue en un apartamento barato en el que me quedé una vez. Me desperté porque podía sentir algo estrangulándome el cuello, lo cual es un trauma que arrastro desde hace mucho tiempo. Abrí los ojos, a pesar de haber leído muchas publicaciones que decían que no debía hacerlo. Vi unos mechones negros de algo que no entendí en ese momento, pero al ver el techo, noté que eran cabellos. Vi una cabeza sin rasgos, mirando hacia mí desde el techo, y parecía que se acercaba cada vez más. Luché desesperadamente por despertarme, y lo logré. No tenía marcas ni señales en el cuello, y estaba bien. Esto quizás podría considerarse solo una experiencia de parálisis del sueño, si no fuera por lo que sucedió después. Mi amigo y sus compañeros de cuarto, que vivían allí, tuvieron exactamente la misma experiencia en esa habitación. Me usaron como experimento, para ver si alguien que no vivía en el apartamento también la tendría. Nuestras escaleras tienen un borde de aluminio, así que, siempre que alguien sube o baja, podemos oírlo. Al principio, pensé que estaba imaginando cosas cuando oí los pasos en las escaleras. A veces, esperaba para ver si era alguno de mis familiares. A veces si era alguno, pero otras, no había nadie. Solo los pasos. Normalmente no les prestaba atención, porque pensaba que era yo el único que los escuchaba, hasta que nuestros perros reaccionaron, y hasta mi mamá confesó que también los oía. Una vez, mientras cenábamos, de repente oímos pasos en las escaleras. Recuerdo el silencio que se hizo de golpe, y luego, a nuestro perro mirando curioso hacia arriba, hacia las escaleras. Nadie dijo nada al respecto, pero supe que todos en la mesa los habían oído. Luego, está esta ocasión en la que mi mejor amiga se quedó a dormir en nuestra casa. Se sintió mal por la mañana y estaba durmiendo arriba. Yo estaba abajo, porque no quería molestarla. Pero cuando subí para darle medicina, me dijo que había estado escuchando pasos en las escaleras, y pensaba que era yo. No era yo. Recuerdo que en ese momento sentí que el corazón se me salía del pecho, pero solo sonreí, esperando que interpretara esa sonrisa como un sí, era yo. No me asustaba fácilmente, pero esa noche, después de mucho tiempo, volvió a suceder. Estaba a punto de dormir, con los ojos cerrados y listo para irme al mundo de los sueños,
cuando escuché pasos en las escaleras. Bueno, los escuchamos, porque nuestros perros salieron corriendo por la puerta de la habitación, ladrando como si hubiera un intruso en la casa. Yo dormía en la habitación de mis padres con mi mamá, cuando papá no estaba, porque ella no quería dormir sola. Nuestros perros también duermen en la habitación de mis padres. Mi mamá abrió la puerta para que pudieran salir. Luego, cuando la cerró, escuchamos cómo se cerraba la puerta de mi habitación. Llamó a mi hermano para preguntarle si había subido, pero no lo había hecho. Cuando mi mamá volvió a la cama, estaba escribiendo furiosamente en su teléfono y murmurando algo. Le dije en broma que seguidamente tendría que volver a quemar incienso por toda la casa. Cuando estaba en la secundaria, mi mamá, mi hermano menor y yo fuimos de vacaciones a Londres, y nos quedamos en un piso antiguo. Nunca sentimos ninguna vibra rara ni nada, y nuestro viaje iba bastante normal. Mi mamá y mi hermano dormían en 2 camas en una habitación del fondo, mientras yo dormía en un sofá cama en la sala. Una noche, ya casi al final del viaje, mientras todos dormíamos, sentí, y solo puedo describirlo así, como si una mujer pusiera su rostro justo frente al mío, y soltara un suspiro fuerte y con aliento. Puedo decir que era una mujer porque podía ver, incluso con los ojos cerrados, su cara, como si fuera una figura pálida y translúcida, en el ojo de mi mente. Me desperté de inmediato, confundido y con un miedo terrible, y corrí al baño. Me encerré allí, demasiado asustado como para volver a salir. Después de unos minutos que se sintieron como años, escuché a mi mamá llamarme por mi nombre, y sonaba como si estuviera asustada. Salí del baño, y me dijo que estaba en la cama cuando sintió que las sábanas se deslizaban hacia sus pies. Ella pensó que tal vez se había movido sin querer y las había jalado, así que simplemente volvió a subírselas, y lo ignoró. Lo mismo ocurrió otra vez, y, como antes, lo ignoró. Luego volvió a pasar por tercera vez, y entró en pánico, fue a buscarme. Le conté lo que me había pasado a mí, y ambos estábamos bastante asustados. Nunca volvió a suceder nada en ese piso, y hasta el día de hoy, no puedo explicar lo que pasó, pero aún me asusta. Trabajaba en un edificio que ahora está construido sobre un área boscosa donde antes solían jugar los niños del vecindario, antes de que la zona se urbanizara tanto. Yo era la encargada de abrir en las mañanas, junto con otro compañero. Estaba contando el dinero, y él estaba sacando reportes, cuando escuchamos un estruendo proveniente de la parte trasera. Y luego, durante el silencio atónito en el que solo nos mirábamos, oímos risas, la risa de un niño. Me quité los zapatos de tacón, y salí corriendo descalza por el pasillo oscuro, mi compañero gritándome desde atrás, hacia el origen del sonido, el armario de almacenamiento junto a la salida de emergencia. Había ayudado a limpiarlo apenas 2 días antes, y cuando miré dentro, no había nada fuera de lugar. Cerré la puerta, y al darme la vuelta, vi algo, a la altura de un niño, escabullirse hacia la oficina del gerente. Así que fui hacia allá, con la esperanza de ver a mi compañero, pero la oficina estaba vacía. Mi compañero le cuenta a todo el que quiera escuchar sobre la vez que me quité los tacones y salí corriendo tras un niño fantasma. No crecí en esa zona, pero después de hablar con gente que solía jugar en el bosque, escuché historias sobre niños fantasmas que rondaban ese lugar. Después de lo que ocurrió, estoy segura de que esos niños fantasmas aún están allí. Vivo aquí, en Filipinas. Nací y crecí en la casa de mis abuelos. Es una casa grande, con un enorme sótano sin terminar. Pasaron muchas cosas extrañas allí. Mis abuelos emigraron a Estados Unidos, dejando la casa a sus hijos. Esta fue la experiencia de mi mamá. Estaba cocinando el almuerzo un día, y vi a mi tía cruzar la sala, arrastrando las sandalias, como siempre hace. Así que cocinó un poco más para incluirla. Después, la llamó para invitarla a comer, pero no hubo respuesta. Entonces se dio cuenta de que estaba sola en la casa. Aún así, mi mamá seguía limpiando nuestra habitación, ubicada junto a las escaleras del sótano, barriendo el piso. Abrió la puerta y vio a un hombre oscuro, sin camiseta, solo con jeans, bajando por las escaleras del sótano. Otra vez, descubrió que estaba sola en casa. Mi tío también ha visto a ese hombre oscuro, sin camiseta, mirándolo desde afuera de su ventana. Esa ventana da hacia el exterior, en el segundo piso de la casa. Imposible que alguien esté ahí. Cuando era más joven, estaba en la cama, y me desperté de repente, como a las 4 de la mañana. Había una cosa parecida a un robot encima de mí, muy pequeña,
casi parecía un personaje de caricatura. Y no podía moverme, ni decir nada. Entonces miré hacia un lado. Estaba llamando a mi mamá en mi mente. Y vi lo que parecía ser mi mamá, caminando por la habitación. Caminó hasta el borde de la cama y se quedó parada allí. Su silueta estaba presente, pero no tenía detalles. Solo vi la forma de su cabello y su cuerpo. Y eso fue todo. Y esos ojos, unos ojos azules resplandecientes. Cerré los ojos, y ya no estaba. Y pude moverme. Lo único que pude hacer fue llorar, y fui a la habitación donde estaba mi mamá, y ella estaba dormida. Fue una locura. Y hasta hoy, todavía no sé qué pensar al respecto, por mí mismo. Era el verano de 2003, y acababa de llegar a casa de una jornada de trabajo, alrededor de las 10 de la noche. Estaba acostado en mi cama, a punto de quedarme dormido, cuando recibí una llamada de mi entonces novia, Ann. Estaba terminando su turno en el restaurante, y sus compañeros la estaban invitando a ir a una cueva en el Valle de San Fernando. Me pidió que fuera con ella. No quería ir sola, pero habría ido igual, conmigo o sin mí. No estaba seguro de si estaría a salvo con sus compañeros, ni de cuáles eran sus intenciones, así que fui. Llegué al restaurante para recogerla. Ellos estaban terminando sus tareas, y uno de sus compañeros se me acercó emocionado y me dijo: «¿Estás listo para ir a ver la cueva del infierno?». Yo tengo un sistema de creencias fuertemente judeocristiano, y lo he tenido toda mi vida. Ann no me había mencionado que íbamos a ir a una cueva satánica. Tanto ella como yo somos muy sensibles a lo paranormal, así que no tenía ningún deseo de revivir experiencias pasadas. Estaba molesto y me sentí tomado por sorpresa, pero aún así, quería asegurarme de que ella estuviera bien, así que fui. Ann, yo, y uno de sus compañeros, que iba a guiarnos, nos subimos a mi sedán y partimos como a las 11:10 de la noche. 40 minutos después, llegamos al lugar. Nuestro guía nos dijo que habíamos llegado. A unos 30 metros del lugar donde estacionamos había un paso elevado de autopista. Fue en ese momento que sentí como el aire gélido se volvía denso, y se hacía más difícil respirar. Iba rezagado, detrás del grupo, y sentí una mano tocarme el hombro, pero cuando miré hacia atrás, no había nada. Nos arrastramos por debajo de la verja, que bloqueaba el camino hacia la colina que conducía a la parte inferior del paso elevado. Ann y yo encendimos las linternas de nuestros teléfonos para poder ver un poco mejor, y los demás rápidamente nos dijeron que las apagáramos. No pudimos hacer que los teléfonos se apagaran, y se estaban calentando cada vez más. Al final, tuve que arrancarles las baterías. Miré a Ann y le dije: «¿Sientes eso?». «Sí», respondió ella. El aire se volvió aún más denso, y desde ese momento hasta el final de la noche, sentí como si algo se me hubiese pegado. Seguimos subiendo la misma colina pequeña y llegamos a la parte inferior del paso elevado. Había un pequeño agujero destrozado en la parte inferior, de no más de medio metro de ancho. El resto del grupo subió, luego Ann, y después yo. Ann estaba a la mitad del agujero cuando se congeló y se detuvo. Le pregunté qué veía, no respondió. Me apreté junto a ella, para que ambos pudiéramos mirar dentro. Bastó una sola mirada para saber que no debía estar ahí. Vi sangre por todo el suelo, junto con velas, pentagramas, plumas y recortes viejos de periódicos. Olfateaba un olor a carne podrida, y la única luz dentro provenía de nuestras linternas tenues. El aire ahora era extremadamente pesado, y lo único que podía oír eran los autos pasando por encima. En una esquina, vi un muñeco de toro golpeado, y en otra, un sofá viejo y desgastado. Miré a Ann y le dije: «No». Y me di la vuelta hacia el auto. Ella estuvo de acuerdo, y nos fuimos del lugar. El camino de regreso fue en silencio. Al llegar a su casa para dejarla, me pidió que entrara con ella para asegurarse de que estaba bien. Ambos sentimos que nos estaban observando toda la noche, incluso mientras estábamos sentados en su sala. Me pidió que rezara por ella, así que lo hice, y luego me fui a casa. Durante una semana, cargué con esa sensación de ser observado, y ella también. Esto sucedió hace unos 5 o 6 años. Estaba durmiendo en casa de mi mamá, y de repente me despertó la voz de mi hermanita. «Ahora, necesitas saber que mis padres están divorciados, y mi papá se volvió a casar con una mujer que tenía una niña pequeña, a quien yo llamo mi hermana, aunque no compartimos sangre. Ella no conoce a mi mamá, ni vive cerca.
Así que escuché su voz llamándome por mi nombre, y recuerdo haber dicho, ahora no, estoy durmiendo. Para luego darme cuenta de que ella no estaba en la casa, y abrir los ojos incrédulo. La historia podría terminar aquí, alucinaciones auditivas al despertarme. Pero cuando me levanté, encontré un objeto, un pedazo de plástico viejo en el suelo. Parecía una tapa de baterías, como las que llevan los controles remotos de TV, pero más grande. Mi primer pensamiento fue que mi laptop había perdido una de sus piezas. Era una laptop vieja. Ya se estaba cayendo a pedazos. Así que no era una idea descabellada, pero no. No pude, y aún no puedo, entender de dónde vino ese pedazo de plástico. Le pregunté a mi mamá y a mi hermano. Nada. Incluso le pregunté a mi hermanita, pero no salió nada. Así que sí, no sé si estos dos eventos están relacionados, pero tuve esa tapa de plástico conmigo por un tiempo, antes de tirarla, cuando me mudé a otro país. Esto sucedió en un barco de California. El barco tiene una larga historia, desde haber sido un crucero de lujo para la élite, hasta haber sido reacondicionado como hospital durante la Guerra Mundial. Ahora el barco está declarado patrimonio, y está abierto al público para visitas guiadas. Mi familia decidió pasar una noche en el barco, solo por diversión. Mi hermana y yo en una habitación, y mi mamá y mi papá en otra. Por la mañana, mi mamá me contó esta historia. Me desperté a las 3 de la madrugada, y podía escuchar lo que parecía ser un salón de baile. La gente se reía y bailaba, y había música sonando muy claramente. Me levanté de la cama, y el sonido parecía venir del baño. Así que fui, y abrí la puerta. Todo en el baño parecía normal, salvo por la luz que se había quedado encendida. No le di importancia, y volví a acostarme. Ni siquiera pasó un minuto cuando la música se detuvo, y escuché un estruendo ensordecedor, como un gran choque. Me levanté de un salto y me metí en la cama de mi padre, y lo desperté. Papá y yo fuimos al baño, pero esta vez, en lugar de estar normal y ordenado, cada objeto había sido arrojado violentamente en una pila, justo en el centro del baño, formando un montón. Papá me llevó de regreso a la cama, y no pasó nada más el resto de la noche. Por la mañana, al salir de la habitación, había una placa colocada en la pared que decía que esa parte del barco solía ser parte del salón de baile principal, antes de que el barco fuera renovado. Yo no soy supersticiosa para nada, y casi me desmayo. Todavía no hay explicación. Creo que mi apartamento en la universidad estaba embrujado, y nunca me sentí realmente cómodo estando solo allí. Siempre dormía con la televisión encendida, porque me hacía sentir que no estaba solo. No ayudó que encontrara la agenda de Día de las Madres de la madre del casero en el ático, con muchas frases deprimentes escritas en ella, como, la luz al final del túnel es un tren. Lo que me convenció de todo esto fue una noche en particular, en la que llegué a casa del trabajo para cambiarme de ropa rápidamente, e irme directo a encontrarme con unos amigos. El apartamento estaba dispuesto en forma de escopeta, con todas las habitaciones alineadas, excepto por un pasillo que permitía que mi compañero de cuarto y yo no tuviéramos que atravesar los cuartos del otro. Pero nuestro baño era compartido. Así que llegué a casa apurado, y ni siquiera me molesté en encender la luz del cuarto principal ni la de mi habitación, solo prendí la del baño para lavarme la cara. El perro de mi compañero de cuarto vino a saludarme al baño. Cuando estábamos allí, el perro y yo, escuchamos cómo se abría la puerta principal. Era un sonido muy distintivo, por el burlete que tenía en la parte inferior, que rozaba el piso al abrirse. Entonces el perro salió corriendo a saludar a mi compañero de cuarto, que supuestamente acababa de llegar, y yo salí del baño para ir a saludarlo también. Pero el perro regresó corriendo, y se escondió entre mis piernas, temblando. Estaba confundido, porque no escuchaba a mi compañero, y me preguntaba por qué el perro haría eso. Así que fui a la puerta principal, y la encontré cerrada con llave. No había nadie afuera. El perro no se despegaba de mí, y yo estaba aterrorizado, porque ambos habíamos escuchado claramente la puerta abrirse. Tomé mis cosas y no volví a casa durante algunos días, porque estaba asustado. Después de eso, dormía con la luz encendida, y todavía me siento mal por haber dejado al perro solo. Bueno, tal vez esto no sea aterrador, pero es verdad. Solía vivir en una casa más grande. Era genial, salvo por el hecho de que los dueños anteriores nos dijeron que nunca fuéramos al piso de abajo. Todo el piso de abajo, no solo el sótano. Me pareció algo raro, pero lo tomé como si quisieran asustarnos. Y claro,
Después de las primeras noches, empecé a subir las escaleras y escuchar música extraña. En realidad, ni siquiera era música. Sonaba más como un siseo hidráulico, y notas agudas que dolían al escucharlas. Le pedí a mi Alexa que pusiera algo de música, y me volví a dormir. A la mañana siguiente, mi papá descubrió que había varios agujeros grandes quemados en las paredes del piso de abajo y del sótano. Y cuando digo grandes, me refiero a que eran casi del tamaño completo de la pared. Y formaban uno de esos diagramas de Venn. Creo que se llaman así. 3 círculos superpuestos con las palabras malditos tontos, no vale la pena escritas en el centro. Vendimos la casa de inmediato.